Ok, Omicron, día 5. Una gripe, si estás vacunado. Afecta un poco la garganta, el tema del Omicron, afecta un poco la garganta, se sienten los ojos un poco hinchados, como presionados, debo decirles algo. Y en las últimas horas se ha constatado de que uno de los síntomas del Omicron es la conjuntivitis, o sea, que ataca a los ojos. Esto por estudios y publicaciones de prensa científicas internacionales, ¿ok? Ya no es nada raro decirme contagiado, es positivo y demás, pero pues bueno, todavía no salir a la calle, a no ser a la tienda, pero muy bien cubierto para no contagiar a nadie. El sentido de culpa de que puedas contagiar a alguien es grande, definitivamente. Suerte a todos hoy. Lo bueno es que el número de contagios, nos han dicho las autoridades, están bajando por este tema del Omicron, y ojalá pronto podamos estar celebrando un control al menos de esta nueva ola de la pandemia, del Omicron. Un abrazo a quienes en la mañana están haciendo filas en laboratorios, centros médicos, seguros, hospitales públicos, para intentar conseguir una prueba, aunque sea de hisopado, ¿no? Y hay que ser responsable con esto. Esta mañana escuchaba un comentario que decía, qué pena, no he salido positivo. Y el periodista venía y le decía, ¿cómo que qué pena que no ha salido positivo? ¿Usted quería que salir positivo? Sí, es que quería un permiso de días, ¿no? ¿Qué tal? Utilizar Omicron como una excusa para tener un permiso de 7 días. ¿Qué tal, bárbaro el tema? Muy bien, señoras, comenzamos con nuestro periodista en Santa Cruz, Richard Arizpe, esta mañana. Richard, ¿cómo estás? Muy buenos días, te mando un saludo desde La Paz, aquí el frío. ¿Cómo está la temperatura en Santa Cruz de la Sierra? ¿Cómo está, John? Caluroso realmente. En este momento el termómetro marca 31 grados, la máxima para hoy será de 34. Nos hemos trasladado hasta la Fiscalía del Distrito, donde se está presentando a declarar el presidente cívico Rómulo Calvo. Hay una gran cantidad de personas a la espera de esta declaración. Recordemos que él ha sido procesado por supuestamente haber ejercido su profesión como médico proctólogo en la caja petrolera de manera irregular. Él era médico, pero no tenía la especialidad, dice la denuncia. Él está presentando sus descargos en este momento. Hay una gran cantidad de personas aquí afuera en el Ministerio Público, John. El tema entonces es una declaración por el tema de su profesión. Esta mañana se ha convocado incluso una vigilia desde las 8 de la mañana en puertas de la Fiscalía. ¿Cómo está este panorama en Santa Cruz? Sí, en eso estamos esperando de que pueda salir o haber alguna declaración. Hay temor de que se lo pueda detener también. La cosa es que están los personeros del colegio médico, representantes de distintos sectores, la FEJUVE. En fin, hay un gran movimiento de personas en este momento. Han bloqueado una de las arterias acá que da hacia el segundo anillo, como también a la avenida Cristo Redentor de John. Richard, deja de ser importante lo que sucedió el fin de semana con este hombre de Brasil acribillado prácticamente con 11 balazos. Cuéntame cómo va eso. Bueno, cuento de que no son uno, sino que fueron dos. El pasado día miércoles, una persona de nacionalidad brasileña fue acribillada en su motorizado, esto en San Matías. La mujer boliviana asegura que él se dedicaba a la venta de ropa, pero la hazaña con la cual murió, 10 disparos de arma de fuego, lo mataron en plena calle. Bueno, él intentó escapar del lugar, pero murió en plena calle. Y luego se conoció de que él era un capo del narcotráfico del Brasil, que ya vivía tiempo atrás acá en el departamento, bueno, en San Matías. Y el día sábado de la noche se dio otro hecho aquí cerca donde nosotros nos encontramos por el Cristo, en la avenida Los Cusis, en un restaurante. Salía del lugar esta persona, acompañada por varias mujeres, y aparecieron dos hombres con armas de fuego y lo victimaron también en plena calle, lo dejaron tendido en el piso. Luego ya se conoció su identidad. Pero pese a la identidad, a que este hombre tenía un prontuario vinculado al narcotráfico, uno se pregunta, ¿la policía no sabe de que esta gente se encuentra de manera irregular en el país? Estas personas que están teniendo también certificados de CEGI, por ejemplo, de extranjería. Entonces hay muchas cosas que uno se pone a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando realmente con la inseguridad que en este momento se está viendo en el territorio nacional? Todo ello vinculado al narcotráfico, John. Bien, Richard. A ver, dos así, asesinados con saña.
Claro, lo primero que uno puede pensar es una especie de ajuste de cuentas por el tema del narcotráfico. Y tienes tu razón. Es decir, la policía no sabe quiénes están circulando en el país, qué clase de criminales, que tienen incluso acceso a estudiar con prontuario que tienen fuera y tienen acceso incluso a adquirir un carnet de identidad boliviano. Eso es lo terrible, Richard. Sí, exactamente. Eso es lo que se pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con la policía, la investigación que tiene que hacer, no solamente a las personas brasileñas, ¿no? Argentinos, chilenos, de otras partes del mundo que vienen a trabajar supuestamente acá, pero no se le hace un seguimiento, dónde vive, a qué se dedica, tiene familia, etcétera, etcétera, muchas cosas que en otros países sí piden. ¿Realmente se está trabajando adecuadamente en esto o es ya se le ha salido de las manos el problema del narcotráfico al gobierno? Porque son reiterados los casos que se dan. Recordemos que a la última persona que victimaron a balazos aquí en la avenida Los Cusi, en el Brasil se lo conocía como el narcotraficante de la ostentación, porque bueno, todo lo que ganaba se lo gastaba en autos, joyas, tecnología, etcétera, y ahí se daba suculentos encuentros con mujeres y otros lujos que se pueda dar con el dinero obtenido así de mala manera. Entonces, no sabe la policía lo que está pasando. Este hombre huyó de una cárcel del 2017 y estaba dando vueltas por Santa Cruz, dándose una gran vida, ¿no? Porque mucha gente dice que ya lo conocía a esta persona, pero obviamente no se sabía a qué se dedició. Pero imagínate el nivel que manejan, ¿no? Dice que fue detenido por primera vez en el 2016 en Brasil, y en ese momento se le incautó a este brasilero una lancha valuada en $1 millón y un automóvil que costaba $500,000. Este año, Marcial habría sido aprehendido junto a su hermano Marcelo Ribeiro de Oliveira durante una operación policial llamada Erga Homes, en un condominio de lujo en Joania. Ambos eran considerados en su país, es decir, Brasil, fueron detenidos en Brasil, como los mayores narcotraficantes del estado de Goiás. Además que estaban buscados por el gobierno brasilero, y aquí nadie sabía nada. Sí, exactamente, uno se pregunta, no sabía esta información el gobierno boliviano, no sabían que estas personas estaban buscadas y que posiblemente se encontraban en territorio boliviano. Otra cosa que llama poderosamente la atención es la edad de ambos. Los fallecidos oscilan entre 30 y 34 años. Entonces esto da a entender de que el narcotráfico ya no es solamente para los capos, ¿no? Para gente mayor, gente que tiene mucho conocimiento, sino que jóvenes están metidos en este momento, en este ilícito. John. Bueno, pero además estás viendo detenidos en Colombia, ¿no? Exmiembros de la Policía Nacional. O sea, a ver, tienes narcotráfico por este lado y tienes el añadido de que hay jefes policiales que estarían comprometidos con esta ilícita actividad. Creo que es un término que debemos utilizar mucho, porque de repente cuando se los presenta, se los muestra, ya se hace en el papel de justiciero una especie de sentencia previa a estas personas. Hay una investigación, dicen, de la DEA norteamericana para por lo menos 2 en este momento uniformados, pero tiene que pasar por un proceso de investigación y pruebas para calificar como inocentes o culpables al final. Ayer fue detenido otro policía. Esto hace que la sociedad en general empiece a otra vez voltear los ojos y tenga la sensación de que el narcotráfico está campeando en el país. Richard, tengo entendido que algunos sectores sociales en Santa Cruz se han manifestado para pedirle al gobierno mayor actuación en el tema narcotráfico en el país también. Sí, exactamente, son varios sectores que se han pronunciado en esta jornada. Por ejemplo, el diputado Bazán aseguraba que hay un triunvirato entre los políticos, la policía y el narcotráfico internacional para que la situación esté como esté. Ahora otra pregunta que uno debe hacerse es que Dávila, que es requerido por la justicia norteamericana a través de la DEA, porque la DEA fue quien dio el campanazo, aquí no se investigó nada. Después de que se supo que lo estaban buscando, vieron la forma de arrestarlo. Esto no será, uno se pregunta, para callarlo, para acomodar las cosas por debajo, porque bueno, si la policía está metida en el narcotráfico, debería haber una inteligencia que investigue a la propia policía, pero esto al parecer no existe, John. Sí, pero además con la detención de Maximiliano Dávila, ¿no?
de Yapa, es decir, el casi zar antidroga, era comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. ¿Ah? Pero lo que más me llama la atención es que, claro, tú no lo ves en el momento de la detención y cuando lo muestra el ministro de Gobierno compungido, con una cara de me pescaron, me agarraron y ahora estoy frito, una cosa de esas, ¿no? Cuando ya ves tu vida acabada por una de estas cosas, pero más bien se da el lujo de decirle, vamos a ver al propio comandante de la policía, ¿esto qué síntoma te trae? Pues sí, ese es el que hay que analizar, ¿no? ¿Qué es lo que le quiso decir? Tengo pruebas contra ustedes, cuídense, vamos a ver despuesito, viva el proceso, no sé qué, cuál es el mensaje de fondo, pero la cosa es que la situación está muy mal manejada en el tema narcotráfico. El otro día yo estaba escuchando cómo un diputado oficialista decía, pero ¿cómo pueden hablar mal de los cocaleros, no? Bueno, habrá que preguntarse a dónde va la producción de coca principalmente, ¿no? Porque de manga y hoja de palta no se hace cocaína, sino es de la hoja excedentaria. Entonces hay muchos temas que uno tiene que analizar y que ojalá la policía pueda dar respuesta, ojalá el gobierno nacional también, caso contrario la situación va a ir de mal en peor ya. Bueno, muchas gracias, te agradezco, Richard. En esta jornada va a ser definitivamente el tema. La DEA está incluyendo a muchas relaciones políticas también en el tema narcotráfico y esto es lo que ha alertado a seguramente algunas autoridades para actuar en relación a estos nexos que habrían tenido los narcos con gente del poder, especialmente Policía Nacional de inicio, ¿no? Esto nos parece realmente grave. ¿Algo más que quieras comentar, Richard, sobre este tema allá en Santa Cruz? Pues bueno, nosotros seguimos acá a la Fiscalía esperando, la multitud es cada vez más grande, esperando la salida del presidente cívico y obviamente estamos muy atentos a los otros problemas que marcan agenda en nuestro país, John. Muchísimas gracias a Richard Arizpe, director de Fides en Santa Cruz. Gracias por compartir estos momentos con nosotros y además periodista y está haciendo la cobertura en la mañana necesaria para mantenernos al tanto. A ver, el vicario de Pando. Estamos hablando del padre Eugenio Cotter. Ya hace unos buenos meses atrás denunció la salida y en plena pandemia de avionetas y avionetas y avionetas, especialmente de una región que se llama Bellavista. Lo hizo desde, tengo entendido, Pando, donde él está actualmente como representante de la Iglesia Católica. Voy a ver si tengo suerte, por favor, con Wilmer. Ok, vamos a ir a la pausa, me dicen. Vamos a ir a la pausa. Y a la vuelta, el vicario Eugenio Cotter, vicario de Pando, después de esas denuncias que no sé decir, pasaron como si nada, porque nadie investigó, nadie dijo si él denuncia, que se hizo un trabajo de investigación. Después de todo esto, empiezan a salir estas cosas que como que le dan la razón al vicario Cotter. Vamos a hablar con él a la vuelta, aquí en Antes de Mediodía de Fides. Acompáñenos. Primera pausa, por favor. Padre Eugenio Cotter es vicario de Pando. Está con nosotros hoy, acá en Antes de Mediodía de Fides. Un gusto saludarle, padre. ¿Cómo ha estado? Bienvenido, buenos días, a través de Fides a nivel nacional. Buen día. Un saludo a todos ustedes y a todos los que nos están siguiendo a través de la radio. Un gusto, padre Cotter. A ver, ayer los sucesos tras la detención de jefes policiales, por supuesto, enrolamiento o relación con el tema del narcotráfico, un asesinato terrible también en Santa Cruz de 2 brasileros a balazos, les descargaron la pistola encima. Usted cuando escucha estas noticias, ¿qué piensa, padre? El problema del narcotráfico es un problema generalizado. Estas situaciones se están dando en Santa Cruz, pero ya las tenemos aquí en lugares de frontera, Guayaramerine. Cada año hay 2, 3 de estos casos. Cobija, yo creo que hay por lo menos un caso al mes y son normalmente ejecuciones ordenadas por los jefes de narcotráfico con gente que ha volteado cargas, ha volteado entregas o ha incumplido o peor, ha intentado denunciar y estas situaciones la arreglan a través
el sicariato, así lo estamos llamando, se está llamando popularmente, gente encargada de ejecutarlos y que a cambio de unos dineros hace esto. Y no estamos hablando de dineros de tres ceros, sino solo de 2 para ejecutar estas situaciones. Dios, usted dice que hay que 3 causas por las cuales los mandan a matar, vicario Cotter. ¿Me reitera cuáles son esas 3 causas por las cuales esta manera de asesinato se da? Las causas más comunes que la gente comenta popularmente es que son personas que están inmiscuidas en el tema del narcotráfico, o ellas o alguien de su entorno, y que normalmente han volteado una carga de entrega o se han hecho con dinero en vez que pagar y se han ido, y normalmente son esta situación. Por esto son ajustes de cuenta. En unos casos puede ser en las grandes ciudades que hay una pelea para el control del territorio y de la venta por barrios y por zonas que se enfrentan las pandillas, pero no parece que, por lo menos, no parece que sea en esta dirección, sean normalmente casos de ajuste de cuenta por este otro tipo de situaciones. Padre Cotter, usted ya habló de este tema, ya habló en algún momento de que en plena pandemia de algún lugar salían avionetas, no sé si cargadas de droga, así al menos lo entendí. Pero a usted nadie le prestó atención en ese momento. ¿Qué se hizo después de sus denuncias? ¿Sintió que lo llamó la policía, la fiscalía para investigar? ¿Algo se hizo? Cuénteme. La cosa rara es que a partir de esta misma ejecución casi nunca hay detenidos aquí, porque es fácil cruzar la frontera, hay pasajes dentro de la misma selva, entonces y también porque los familiares mismos de la víctima no hablan, saben que hablar es exponerse a otra ejecución, entonces normalmente no hablan y no se discute. Hay un artículo que apareció en agosto del año pasado en el periódico Página 7, en todo caso, que hablaba de 30 avionetas al día que vuelan que están volando en Beni, ya ligados al narcotráfico. Y esto es preocupante. La denuncia que hicieron hace un tiempo las hermanas de Bellavista responde exactamente encima que la gente de Bellavista que intervino en una pista que tienen ahí y llevó el avión a la plaza central delante de la alcaldía, y justo mirando el artículo del periódico del año antes indicaba que en Bellavista había 5 vuelos al día de narcotráfico, y este periódico lo ha publicado indicando dónde estaban aeropuertos y cuántos vuelos al día hay. Y el último detalle, que me parece que ha sido en diciembre, pero recién, que hasta en la zona de Río Madidi han incautado 2 helicópteros que utilizaban el narcotráfico. Entonces ni hace falta buscar pistas clandestinas, y ya se mueven con helicópteros. Esta es la realidad que se maneja a nivel cotidiano en el país. Padre Cotter, pero claro, nosotros de repente nos admiramos por cosas como estas. El narcotráfico está en el país, nadie lo duda, pero cuando empiezan a agarrarse conexiones de policías, de aparentemente gente metida con la política, arrestos internacionales y demás, uno se pone a pensar y dice, la cosa es grande, pero por el otro lado, la gente le dice a la Policía Nacional, ya pues, al gobierno controle el tema del narcotráfico. ¿Esto qué sensación le causa a usted? Claramente estamos preocupados. Lugares como el caso de Bellavista, pero lo vemos también aquí a Riberalta, lugares extremadamente aislados donde llega marihuana, cocaína. Aquí calculen que en Guayaramerí fue donde cargó el narcojet que detuvieron después en México en el carnaval de hace 2 años, si no me equivoco,
Otra vez incautaron un camión que estaba semi escondido en el monte con 450 kilos. Es posible que en lugares tan aislados donde hay una o dos carreteras esté llegando sin que se logre controlar y la policía del lugar no se dé cuenta. Todo el mundo sabemos, ejemplo, que cuando hay zapatos colgando en el cable de la calle no es un divertimento de adolescentes, es un señuelo de donde se puede comprar drogas. La gente común los ve y las autoridades y los de la justicia no los ven. Esto nos parece de verdad que es dejar al desván de nuestra juventud. La reacción que tuvieron hace un año en Buenavista era al hecho de que los estudiantes llegaban a clase medio dormidos porque habían trabajado toda la noche, no le interesaba ya salir bachilleres porque ganaba mucho más con esto que no con una profesión limpia. Esa es la realidad que se está torciendo frente a la vista gorda de quien tiene que intervenir y también se calla o no ve o no quiere ver. Padre Cotter, la gente tiene miedo a hablar entonces. Usted no tiene miedo a hablar. Seguramente los familiares de las víctimas, cuando son claramente ejecuciones, no van a hablar, porque saben que como han ejecutado uno, le ejecutan a otros y hablan. Entonces no hablan, evidentemente. A veces las películas parece que sobrepasan la realidad, pero muchas veces es la realidad que sobrepasa las películas. Padre Cotter, le hablaba del miedo. Usted no tiene miedo a hablar, a denunciar. Tiene seguridad, padre, no lo han amenazado, lo han llamado después de estas declaraciones que usted ha dado anteriormente y demás. Por supuesto que la gente que sabe que cuando hay un familiar metido en el narcotráfico, ¿quién de sus familiares y de sus amigos cercanos no se da cuenta? Porque empieza a ver que no tiene un trabajo formal y maneja dinero, no tiene un trabajo formal y tiene un reloj de lujo, tiene un celular último modelo. Entonces, ¿de dónde saca este dinero para todo esto? Ya, no creo que venda harina de trigo, entonces. Y si no tiene un trabajo formal y maneja dinero, uno se pregunta de dónde. Y cuando suceden estas cosas, es evidente que de dónde estaba manejando, y es evidente que él o alguien de muy cercano a él ha dado una estafa a la gente metida en narcotráfico. El narcotráfico no perdona estas cosas, ejecuta. Ahora hay jóvenes, ¿no? 30 años detenidos, hay 25 jóvenes, años detenidos. En las cárceles del país, ¿cuántos están recluidos por la ley 1008? Y que encima es normalmente en todas las cárceles, es el delito por el cual está recluida la mayoría de las personas. Y los jóvenes, ¿no? Detenidos de 25, 30 años, padre. Sí, no, también más jóvenes. Y si miramos en otros lados, Brasil, México, hasta los sicarios ya son menores de edad porque no son punibles como los adultos, y entonces el narcotráfico contrata como sicarios a menores de edad. Llegamos a estos extremos ya en estos países. Y si seguimos haciendo la vista gorda, en un tiempo también nosotros llegaremos a eso. Esta cifra que usted me da, padre, me pone la carne de gallina. Sucedió en Guayaramerín, me dice, en Cobija hay por lo menos uno de estos asesinatos que hemos visto el fin de semana en Santa Cruz al mes. Quiero corroborar este dato que me da. Esta es la realidad que conocemos y que vivimos aquí, ya, y que lo vemos. Sabemos, claro, que ya es mucho, se hace crónica un día o dos en la prensa local y nada más, no, ni se habla más de esto. Nunca se sabe de que hayan detenido al culpable, pero también cuando lo detienen, el tipo no habla, sabe que está en juego su reputación en el mundo del AMPA, entonces no habla, porque también él, si hablaría, lo van a ejecutar, porque claro, él sabe quién lo ha contratado. Dios. Padre Eugenio Cotter, obispo del Vicariato Apostólico de Pando, o vicario de Pando, muchísimas gracias. Si usted sobre este tema quiere decirnos algo que no le hayamos preguntado, padre, adelante, por favor.
A ustedes, gracias, y es importante generar sensibilidad en la gente, porque de verdad aquí le puedo aplicar un refrán bíblico que los padres han comido uva no madura y esta amarra los dientes de los hijos. Cuando la sociedad adulta hace la vista gorda con narcotráfico, condena a muerte a sus jóvenes. Esto es importante, entonces hablarlo, hacerlo entender, porque la respuesta viene en muchos frentes, viene de las autoridades que tienen que hacer control de territorio, de reprimir y bloquear, viene de quien propone valores, que sea incidente. Y cuando un Estado está empeñado a callar los que proponen un estilo de vida de valores, y aparte que el guito de deporte y poco sostenido esto, no ofrecemos nada más a nuestra juventud. Ya, comentario de un biblista ayer, no del país, afuera del país, citando un pasaje de San Agustín, decía: cuando no ponemos a Dios en el corazón de las personas, dejamos espacio para que se meta el diablo. Entonces el camino va en el control del territorio, pero también en meter valores en nuestra juventud. Y si no se trabaja en conjunto, y si las autoridades están más empeñadas en bloquear quien quiere meter valores, el resultado es esto. Ojalá que entiendan. Gracias. Un abrazo, padre Eugenio Cotter, y tremenda valentía del vicario apostólico de Pando para hablar de estos temas. Y en una región donde él mismo lo ha descrito, hay inseguridad cuando se habla y la gente no quiere hablar por temor a ser asesinado. Así de sencillo. Son las 11:08 minutos. Bueno, decíamos, a veces hicimos un análisis del mensaje presidencial, pero espere, no voy a traer dos aquí que se enfrenten y digan, no, que la política, no, que esto, que el golpe, que no el golpe, que el fraude. A ver, creo que lo que más le importa a la gente es el tema de la economía. Muchos dicen que el presidente no está siendo sincero, otros atinan a decir que realmente hemos, no sé si crecido o recuperado en el tema de la economía. A ver, vamos a tratar de entender estas cifras que ha dado en torno al crecimiento, en torno al desempleo, el presidente Arce en las últimas horas. Y para eso vamos a ir con el viceministro de Economía, pero en cuestión de minutos. Voy a ir a la pausa y vuelvo enseguida, por favor, aquí en Antes de Mediodía de Fides. A ver si podemos aclarar un poco más estas cifras para la ciudadanía en general. Acompáñenos, ya volvemos. Nos dejan y nos han dejado personas que son muy importantes. Permítame simplemente hacer un pequeño repaso. Ha muerto Rosa Guadalupe Lema Sanier, el día de ayer al mediodía, tengo entendido, o el sábado, si más no tengo la fecha. La cuarta general de la Policía Nacional. Ahí tienen un poquito de la publicación que ha salido en las últimas horas a propósito de su deceso. Rosa Guadalupe Lema Sanier, era general de la policía. Quiero mandar un gran saludo a Claudia Coronado, nuestra compañera de trabajo, por el deceso también de su señor padre. Claudia, te mandamos un abrazo, sé que lo tocamos con Mario, pero personalmente quería hacerlo, expresándote, además de mi más sentido pésame, el acompañamiento en este momento por parte mía y de todo el equipo de Antes de Mediodía. Un abrazo, querida Claudia, y siempre suerte. Coco Manto, nos ha dejado también Coco Manto en las últimas horas. Estaba en México, terminó cumpliendo funciones de embajador boliviano en ese país, humorista, escritor, periodista, tenía definitivamente, además de una gran sensibilidad, una forma comunicacional de llegar a la gente, y eso se ha apreciado durante la vida de Jorge Mancilla, Coco Manto, que nos ha abandonado. Pero un eco también a un año ya, ha pasado un año ya, de la muerte de quien era defensor del pueblo, Rolando Villena. Un año ya de don Rolando Villena. Intentaremos hablar con su familia en cuestión de minutos nada más. Pero miren, estos nombres están, digamos, en la palestra de quienes nos han abandonado en las últimas horas. Y a todos, evidentemente, los que nos han abandonado por diferentes causas, que también han sido parte importante de esta población boliviana en las últimas horas. Bien, vamos a hablar de ese tema. Tengo un pequeño anuncio.
Se necesita sangre RH o negativo, para la señora Aida Guardia, de 86 años, que está en el Hospital de Clínicas en el sector traumatología. Sangre RHO negativo para la señora Aida Guarachi, de 86 años, en el Hospital de Clínicas en el sector de traumatología. Pueden comunicarse con su hija Lourdes Lira, que nos acaba de llamar, al 706-96-296. 706-96-296. Marcelo Laura es el viceministro de Inversión Pública. Quiero darle la bienvenida, viceministro. ¿Cómo ha estado usted? Buenos días y bienvenido a Fides. ¿Qué tal, John? Buenos días a la audiencia de tu programa. Un gusto estar acá. La economía va a crecer hasta en un 6% en el año 2021. ¿De cuándo a cuándo se cuenta el año como para hacer, digamos, este balance para que el presidente haya dicho esto, viceministro? Sí, efectivamente, en el discurso que señaló nuestro hermano presidente, él hablaba de dos hitos. El primero era el crecimiento al tercer trimestre de 2021, que tenemos un valor de 8,9%. Y para cesar el periodo de 12 meses, estamos hablando de enero a diciembre de 2021, un periodo de 12 meses, que el crecimiento del PIB estaría en torno al 6%, muy por encima de los indicadores o los pronósticos que presentaba los organismos internacionales en relación al crecimiento del PIB, ¿no? Este crecimiento se explica básicamente en una desactivación de lo que ha sido la demanda interna. Tenemos un saldo en balanza comercial favorable para Bolivia, que a noviembre de este pasado año estaba por encima de los 1.700 millones de dólares. También se explica por una reactivación de la producción, una reactivación de la inversión pública, una reactivación del conjunto de indicadores que forman el Producto Interno Bruto a nivel nacional. Ahora, este 6%, leí la columna de Gonzalo Chávez en las últimas horas y él explica lo siguiente, para que usted también nos explique, por favor, solamente lo tomo como fuente. Él dice, es como si hubiéramos caído de la planta baja de un edificio 9 pisos y de repente hemos subido 6, pero todavía no llegamos a la planta baja. ¿Es eso crecimiento? Se pregunta. Claro, ahí hay que entender dos aspectos, ¿no? Ya antes nuestro hermano presidente señalaba que este proceso de recuperación y de construcción de la economía iba a tomar un periodo de 2 años. El pasado año, el anteaño pasado, en todo caso, el 2020, registramos un crecimiento de menos 8,83%. Es decir, que la economía se contrajo en ese porcentaje, que era una situación que no la veíamos desde 1953. Entonces, cuando encuentras una economía con una situación muy desfavorable, puedes adoptar políticas que contrarresten ese efecto, o básicamente aplicar políticas que te lleguen a hundir más en ese nivel de crecimiento, ¿no? En este caso, como dijo el presidente, no hubo acá un piloto automático, hubo medidas directas y aplicables en el corto plazo que permitieron que ese menos 8,83 del 2020 se traduzca en contraposición a un 6% positivo para el periodo 2021, ¿no? La situación desfavorable que hemos atravesado en 2020 obviamente es algo que no se puede dejar de lado. Sin embargo, todas las medidas y políticas que se han aplicado es para revertir esa situación y favorablemente eso lo hemos hecho el año pasado, y lo continuamos haciendo ahora. Se están reactivando, reconstruyendo varias de los insumos o elementos de política económica que hemos aplicado, como la inversión pública, como el tema de la producción interna, que han permitido dar ese vuelco de timón y permitir que los indicadores hoy, al menos en tema económico, sean los más favorables, ¿no? Claro, pero a ver, nosotros entendemos y nadie le quita, creo que nadie, el esfuerzo, la creatividad, las políticas que han hecho que nos estemos recuperando de haber caído esos 9 pisos durante la pandemia y el gobierno transitorio. Pero recuperación, esa recuperación. Otro de los ejemplos que se pone es, por ejemplo, mire, yo mido 1,80, ¿no? Un poco más. Y de repente hago esto, me agacho. Si vuelvo a erguirme, ¿estoy creciendo o estoy recuperando? Esos términos
le valen a ciertos sectores de la población como para decir, si hemos crecido al 6%, ¿dónde está nuestro segundo aguinaldo, por ejemplo? A eso me voy, viceministro. ¿Hemos recuperado 6% o hemos crecido 6%? Bueno, dentro de lo que es la lectura de indicadores y estadísticas oficiales, se habla del concepto de crecimiento económico. Te comparas un periodo de 12 meses con un periodo de 12 meses del anterior. Efectivamente, si me comparo con un periodo de 12 meses del periodo anterior, obviamente de una situación inicial, el crecimiento ha sido de 6%. Ahora, que nos podamos encontrar en la situación de cómo estábamos el 2019, con seguridad este año es el año en el que vamos a llegar a esos niveles que nos encontrábamos antes de la pandemia, que es tal que en algún momento lo mencionaron nuestras autoridades. Es un periodo de 2 años que nos va a tomar reconstruir la economía para llegar a los niveles pre-pandemia que teníamos antes de todo este contexto y antes también del gobierno de facto. Bien. Lo propio, disculpe que saque una conclusión, si no le parece, usted me lo dice, viceministro, pero la conclusión en este tema es que se ha recuperado la economía en 6% y que la economía se ha recuperado en porcentaje en mucho más que lo que se han recuperado otras economías de Sudamérica. Esa es la lectura que yo saco. Efectivamente, si nos comparamos con el resto de economías latinoamericanas, estamos entre las 3 principales economías que han mejorado sus indicadores económicos, y eso ya es mucho decir, no es mucho ver que las medidas que hemos adoptado seguramente nos están permitiendo alcanzar la meta que nos estamos proponiendo de ese periodo de 2 años, de alcanzar los niveles que teníamos en el 2019. Ok, en el tema de desempleo, ¿qué ha dicho el presidente? ¿Nos lo puede explicar un poquito, viceministro, por favor? Claro, en el tema de desempleo, era importante destacar que alcanzamos el nivel de desempleo más alto en el periodo 2020, llegamos a un 11,56%, es decir, de cada 100 personas, 11 estaban desempleadas, y en lo que fue de la gestión 2021, y según datos observados a noviembre del año pasado, este nivel de desempleo bajó a 5,22, que bueno, es una caída significativa en relación a los números que habíamos identificado en 2020, y eso significa que también el conjunto de políticas de generación de empleo de corto plazo, generación de empleo de mediano plazo, la aplicación de devolución del IVA, liberación del impuesto a valor agregado a las importaciones de bienes, maquinarias, etcétera, han permitido que todo eso se traduzca en este número que es 5,22, que según datos observados a noviembre, que han mejorado el indicador de desempleo o de desocupación, tal como lo señalaban en el pasado 22 de enero. Bien, viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Marcelo Laura, nos acompaña esta mañana en Fides. Algunos analistas del mensaje presidencial en la parte económica dicen que los empleos que se han creado no son los formales, sino los informales, viceministro. Existe la tasa de desocupación metodológicamente te mide el conjunto de personas que están buscando empleo y no llegan a conseguirlo. En este caso, estamos hablando de el empleo que se ha generado y está dentro del contexto de la informalidad, la subocupación, si bien sí existe, pero el tema del concepto del mix que existe entre ambos elementos, la formalidad y la informalidad, forman parte del conjunto, ¿no? Si una persona no llega a buscar empleo en un periodo determinado, sale del indicador, ¿no? Pero sin embargo, en el conjunto y las variables que hemos manejado dentro del cálculo de la tasa de desocupación, que es a nivel internacional, nos muestran esos datos de 5,22. Obviamente, estamos, como decíamos en el anterior punto, estamos realizando ese proceso de reconstrucción económica. Es un proceso que hemos creado varios fondos, varios incentivos para que tanto el privado pueda beneficiarse de estos, y si el privado puede beneficiarse, va a generar seguramente mayor empleo, ¿no? El crédito Sí Bolivia para el sector productivo va en esa línea. La creación del crédito ha permitido que empresarios privados, microempresarios, empresa mediana puedan acceder a estos recursos y a través de eso generar producción, a través de eso generar empleo formal y a través de eso permitir también que ese indicador mejore a los índices del 5,22 que se ha verificado en noviembre del año pasado.
y otra vez otro conjunto de medidas de forma similar también han permitido llegar a esos indicadores. La reactivación de la inversión pública, por ejemplo, ha permitido que ya se puedan ejecutar proyectos, pues vengan empresas contratistas, constructoras, empresas de servicios, el conjunto de empresas que son básicamente también empleo formal, se puedan sumar a lo que es la población económicamente activa y a través de ello permitir un descenso de la tasa de desocupación. Bien, viceministro, mire cómo es, el presidente dice que la fórmula para salir es cortar el tema de las importaciones. En otras palabras, nos está diciendo, tenemos que hacer nuestro propio producto acá en el país, ¿no? ¿Cómo vamos en ese camino en materia de inversión para industrializar nuestras empresas y que ya no necesitemos tanto de las importaciones, viceministro? Claro, el concepto y lo que es la planificación de mediano plazo EP desde 2021-2025 tiene ese nombre, ¿no? Sustitución de importaciones. ¿Qué se está haciendo? Se está haciendo bastante. Estábamos hablando del tema del Mutum. Vamos a empezar a producir el próximo año yeso, ya para el sector de construcción. Estamos iniciando este año lo que es la industrialización de los minerales. Estamos hablando de la planta de zinc, de refinación de zinc, que también es un componente importante dentro de este proceso. Estamos hablando de lo que son el conjunto de sustitución de importaciones en tema de manufacturas, en tema de química básica, la industria de química básica que también está en nuestra planificación, que nos va a permitir dejar de importar todo el concepto y elementos de química básica que están en el conjunto de las industrias. Es otro elemento importante. También tenemos todo el conjunto de proyectos que se ha lanzado a través del Fondo Concursable de Inversión Productiva, que también va enfocada a sustitución de importaciones. Recientemente se aprobó este fondo con proyectos en materia de manzana, en materia de ajís, en materia de arroz, en materia de papa. O sea, son proyectos interesantes que van a permitir y reducir el nivel de importaciones que tenemos de estos productos. También el año pasado se aprobó, en julio del año pasado, lo que son el programa de ganado bovino, el programa de hortalizas, el programa de piña, el programa de banano. Todo eso va a sumar al conjunto de reducir las importaciones, mejorar nuestras reservas internacionales y hacer que Bolivia sea un país más independiente y también competitivo en el marco de la sustitución de importaciones. Viceministro, el último tema, a este ritmo que vamos, también no sé, es una impresión mía, disculpe, de recuperar la economía en un 6% hasta el momento, y el presidente va diciendo que vamos a crecer al 9%. En esta misma analogía que puse, si caímos 9 pisos y estamos recuperando 6 y nos faltan 3 para llegar, digamos, al primer piso de nuestra edificación, entonces estamos, ¿para cuándo recuperados en una economía con las cifras tal y como se dejaron en anteriores gobiernos, digamos, ¿no? Cuando el presidente hoy era ministro de Economía, por ejemplo. ¿Esto está pronosticado para cuándo? ¿Para cuándo puede haber un titular que diga Bolivia recuperó la estabilidad económica que dejó el año tantos, por ejemplo, antes de la pandemia y antes del gobierno transitorio y todo eso? ¿Hasta cuándo está planificado eso? Bueno, los niveles que se han registrado en el 2019 rondaban por los 49.256 millones de dólares a precios de 1990. Ese era el Producto Interno Bruto en el 2019. En el 2021 estamos según datos que vamos a tener seguramente en los próximos meses, al cierre de 2021, llegar a un valor en torno a los 48.000 millones, ¿no? O sea, estaríamos, como por decirte, a 1.000 millones de la meta de 2019 para llegar a los niveles de crecimiento de ese momento. O sea, con casi precisión se puede hablar que 2022 va a significar ese retorno a la senda de crecimiento, ese culmen de lo que es el proceso de reconstrucción de la economía y que que esperamos lleguen a niveles mayores que eso y en 2022 veamos una economía mucho mejor que la de 2019 y de lejos de la de 2020, y con las políticas que estamos adoptando este año, una inversión de 5.015 millones, estamos seguros de que esos números van a mejorar significativamente. Muchísimas gracias, le digo por este tiempo a nuestro invitado, Marcelo Laures, viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo. A propósito sobre financiamiento externo, estos 30 segunditos, viceministro, ¿cómo estamos? ¿Nos seguimos prestando plata? ¿No vamos a prestar más?
Claro, dentro de lo que es el financiamiento de la inversión pública, existe el componente que es financiado con recursos estatales y el componente que es financiado con recursos externos, que es una práctica habitual en el entendido de que, bueno, cualquier persona y cualquier, y a nivel nacional entramos en ese proceso de endeudarnos para proyectos de gran envergadura, de gran maduración y a condiciones preferentes con el Banco Mundial, con el BID, o con otro cooperante, ¿no? En periodos de 20, 30 años de ese pago. Estamos nosotros por debajo todavía de los indicadores, los organismos internacionales recomiendan un límite de endeudamiento de 40 o 50% del PIB. Nosotros estamos muy por debajo de ese valor, en torno a 30%, y aún tenemos un margen y sostenibilidad para acceder a empréstitos externos, y con seguridad segura en los próximos meses estarán presentando en la Asamblea nuevos proyectos de ley para permitirnos a nosotros dinamizar esos 33.000 millones que tenemos planificado invertir en este quinquenio. Muchísimas gracias, le mando un abrazo, viceministro Marcelo Laura, gracias por atendernos en Fides esta mañana. Que tenga un buen día. Buenos días, gracias. Bueno, son las 11:30, 11:31. Estamos a media hora de un acto que es culturalmente importante para nuestro país. La alacita, el ejeco, la miniatura, pero sobre todo, más allá de un acto simplemente cultural, tradicional de nuestro país, es un acto que hay que valorar porque enciende la fe de la gente. ¿Se da cuenta? Si a las 12 no vas a comprar tus billetitos, tu casita, tu autito, si lo haces chayar, lo haces ahumar, enciende una fe tuya de que pronto vas a tener. Creemos que muchísimas de esas prácticas que pueden ayudar a sobreponerse a una persona de un mal momento, esas prácticas que le encienden la fe a la gente, que le prenden esa velita interior de creer, de forjar, hasta lo que muchos dicen se convierte en algún momento en la ley de la atracción, por ejemplo, son positivas. La gente necesita creer, necesita fe, necesita algo en que apoyarse a veces porque está sola, se siente sola. La alacita es una de estas tradiciones que enciende esa fe de la gente. A las 12 va a ser la cosa y nosotros volvemos enseguida para decirle cuáles van a ser las instrucciones de la alacita paseña. Pero además, permítanos recordar a un gran hombre, el doctor Rolando Villena, ex defensor del pueblo. Ya pasó un año desde que se fue. Nuestra alacita, Ronnie Miranda, es el secretario de Culturas del Gobierno Municipal de La Paz. Ronnie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Escuchamos atentamente cuáles van a ser las instrucciones de las 12 para recibir este momento de la llegada de nuestro ejeco. Adelante, por favor. Hola, John, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, saludar a toda la audiencia de Fides. Bueno, acá trabajando, estamos en operativos, justo me paré un ratito para poder conversar y contarte. Está funcionando bastante bien, la gente está respetando el distanciamiento, no hay aglomeraciones aún, pero sabemos que al mediodía es lo crítico. Tenemos más de 200 funcionarios trabajando para controlar esto, pero también es un tema conciencial. Apelamos a la población, por favor, a que nos ayude a mantener el distanciamiento, el barbijo, que es muy, muy importante. Esa es una medida de seguridad que creo que está funcionando bastante bien. Y bueno, ya después del desarrollo de la feria vamos a tener controles periódicos, pero hoy al mediodía es lo crítico, así que apelamos a la conciencia de la población para que puedan ayudarnos a mantener el distanciamiento, no nos aglomeremos, porque si uno se contagia, lleva el virus a la casa y contagia al resto. Y ahora que estamos en una situación crítica de salud, es más importante aún tener esta conciencia. Ok, la gente se va a chocar una a otra. ¿Qué estamos haciendo de la comida, por ejemplo? La gente va a echarle incluso de las oficinas un platito paceño a las 12. Bueno, esta ocasión el platito paceño lo van a tener que pedir en delivery. Eso se ha coordinado también con las feriantes de la alacita. Dentro de la feria tenemos el aforo en los establecimientos de expendio de comida, como lo ha establecido el COE departamental. Estamos cuidando esto, tenemos a la intendencia, tenemos a mercados controlando esto en este momento. En los alrededores está todo tranquilo, no hay cortes de vías, la gente está circulando sin ningún problema, el tráfico está fluido, por lo tanto estamos dentro de lo que habíamos previsto. Si bien como municipio no queremos tener aglomeraciones, ya escapa también de nuestro control, por eso apelamos a la conciencia de la gente, ¿no? Sí, esto es muy importante, Ronnie.
Y en cuanto a la recuperación misma de la Feria de la Cita, Ronnie, ¿qué hacemos? Pues de repente me doy la vuelta, encuentro un maletincito de billetes y el otro unos calzones, digamos, y eso contradice un poco con lo que queremos llevar adelante de cultura, Ronnie. Disculpa haberte robado la sonrisa. No, tiene razón, está prohibida la venta de productos que no sean artesanales en la feria. Tenemos una resolución ejecutiva emanada del despacho del alcalde que prohíbe esto, ¿no? Porque la tradicional Feria de la Lacita tiene un contenido cultural. Además, ahora de todo lo que ustedes pueden ver en la feria, estamos trabajando como Secretaría de Culturas en generar contenido cultural digital relacionado a la Lacita. Estamos hoy difundiendo, por ejemplo, la hemerotequita virtual, que es una colección de periodiquitos que los hemos digitalizado y ahora los hemos subido a las redes sociales para que la gente pueda disfrutar. Tenemos una exposición de arte en miniatura en todos nuestros espacios municipales, en la Casa de la Cultura, también en el Salón Cecilio Guzmán de Rojas, con más de 1,200 obras en miniatura, pero obras hechas hasta con el pelo del pincel, o sea, una belleza realmente. Eso es lo que estamos tratando de rescatar. Estamos cubriendo lo que es presencial y lo que es virtual, porque ahora las actividades son híbridas, ¿no? Claro, definitivamente. Y el acto central va a ser virtual, Rodney, ¿no es cierto? Sí, en realidad hemos preparado un video conmemorativo a la Lacita, lo vamos a lanzar a mediodía, y el acto central ha sido cancelado, ¿no? Porque si nosotros hacíamos un acto central como municipio íbamos a causar aglomeración, entonces claro, es parte de tener conciencia. No hay almuerzo, que también era un acto protocolar oficial del municipio de La Paz, no se está ofreciendo ningún almuerzo, y estamos evaluando si más adelante podemos hacer, si los índices epidemiológicos nos los permiten, de pronto podamos hacer un cierre o una clausura o en el remate hacer un acto que creo que los feriantes también estaban esperando. Entonces, pero vamos a evaluar cómo va avanzando este tema de la pandemia. Gracias, Ronnie, te mando un abrazo. ¿Qué le regalarías al alcalde? Gallina, no creo. Un hospital para que tengamos más hospitales en La Paz, el municipio. Yo creo que plata nos hace mucha falta. Platita ahora en el municipio, tenemos una crisis también financiera importante, entonces yo creo que no nos va a venir mucha platita, no nos va a venir mal salud, que creo que es lo más importante para todos los y las paceñas. Perdón, estoy viendo por primera vez los colores del atuendo de los trabajadores de la alcaldía. Bueno, sí, este es ya el distintivo que se ha posicionado, ¿no? Es el turquesa con plomo, que ya nos caracteriza a todos los trabajadores paceños, con el nuevo logotipo del municipio de La Paz. Bueno, es nuevito, recién lo estoy viendo, soy yo el atrasado en darme cuenta. Sí, ya estamos desde más o menos octubre con esta nueva imagen. Los colores ya estaban desde que hemos asumido gestión, entonces ya donde veas un chaleco turquesa con plomo, sabes que es el municipio de La Paz. Ok. Te mando un abrazo, Ronnie, gracias. Era yo el atrasado. Temas de COVID debe ser, me imagino. Te mando un abrazo, Ronnie, gracias. Chao, John, gracias, un saludo. Secretario de Culturas del Gobierno Municipal de La Paz. Bien. Creo que esto es importante decirlo de frente. Hay un hombre a quien quisiéramos no hacerle un homenaje, sino recordarlo. Pero recordarlo siempre, porque ha dado mucho a la realidad nacional en defensa de los derechos humanos. Y voy a decirlo también de esta manera, ha sido un hombre muy vivo. Les voy a decir por qué, porque este hombre fue el primer defensor del pueblo elegido por la Asamblea Plurinacional. Y claro, ir a la Asamblea Plurinacional para tratar de salir una autoridad que no dependa de ellos, es pues un cruce emocional, porque la política está ahí tratando de ver en cuánto una persona puede ser más o menos servil. Miren lo que digo. ¿Cómo puedes ver en este país que una autoridad que va a controlar, que va a juzgar al poder, sea elegido por el mismo poder que va a controlar? Esta es una locura de las interrogantes que trae nuestra normativa boliviana, ¿no? Y entonces de por medio te puedes esperar cosas como quién te conviene que te haga menos daño, digamos, o esté a tu favor. Rolando Villena, y por eso lo digo, supo esquivar todas estas pretensiones políticas en lo que fue su elección del defensor del pueblo. Y después, no solamente lo digo yo, hizo algo como esto, Rolando Villena.
listo. Ya fue elegido y ahora aquí políticos no entran. Fue un hombre querido y odiado también por otros sectores, especialmente relacionados con el poder. Estoy hablando de Rolando Villena. Un año que el doctor Villena se ha ido. Hoy estamos con su hija Andrea Villena. Andrea, honor y gloria a tu padre. Buenos días. Buenos días, gracias John. Buen día. Un año ya. Despierta esta mañana y dices, ha pasado un año. Creo que es una de las etapas más difíciles, ¿no? Así es. Bueno, ayer, ¿no? 23 fue un año. Sí, un año difícil porque no nada más hemos sentido la partida de mi papá, sino antes, unos días antes de mi mamá. Entonces, como familia ha sido muy, muy duro, ¿no? Este tiempo. Pero bueno, el Señor, Dios es amor, ¿no? Y Él nos ha fortalecido entonces. La vida es muy frágil, ¿no? Así es. De repente te preocupas, sufres, luchas, pero la gente muere, te recuerda 48 horas, todo sigue normal y ya nadie se acuerda de vos. ¿Qué ha pasado desde que se ha ido tu papá? Bueno, en nosotros está siempre presente, ¿no? En el día a día está presente en nuestros hijos, los nietos de mis papis, ¿no? Para nosotros no se han ido y no se irán nunca porque van a vivir siempre en nuestros recuerdos, en nuestros corazones, pero sí, hemos escuchado muchos comentarios de mucha gente todavía recuerda a mi papá, la gente que ha estado muy cercana en la iglesia donde él ha sido pastor local durante los últimos años, entonces ha estado siempre presente, ¿no? Mi papá y le damos gracias a Dios de verdad por su vida, porque no ha pasado desapercibido, ha dejado huella. Bueno, cuando uno se va, ahí empiezan a salir un montón de cosas, ¿no? No sabía, me he enterado, te vienen las buenas cosas, etcétera, etcétera. Este año, ¿qué ha pasado desde que se ha ido tu papá? Contame. Porque lo último que subimos todos es que le dieron un merecidísimo reconocimiento y ahí descansa en paz a Rolando, pero ¿y la familia cómo lo ha vivido en ese sentido? Como te decía, ha sido un proceso duro de tratar de llenar ese vacío, ¿no? Porque es un vacío muy, muy grande el que ha dejado mi papi y mi mami también. Pero te puedo decir que ha sido un año de mucho aprendizaje también, ¿no? Aprender a vivir sin ellos, aprender a vivir sin el cariño, sin los consejos, ha sido duro, pero ha sido también el año en el que hemos visto la mano de Dios reflejada a través de la gente, ¿no? El amor de las personas, que no es otra cosa que el reflejo del amor de Dios y de todo lo que ha cosechado mi papá en vida, ¿no? Aquel que siembra amor, siembra el bien, cosecha el bien. Y gracias a Dios, nosotros, los hijos, los nietos, estamos cosechando eso. Cuando uno se va, me imagino, quiere dejar algunas cosas bien sentadas, claras al menos, ¿no? En relación a esta política, en relación a la Defensoría del Pueblo, ¿qué es lo último que decía tu papá? Bueno, tenía un sentimiento así de mucha tristeza, ¿no? Por lo que se había convertido la Defensoría, ¿no? Le comentaban, es un lugar vacío, sin vida, ¿no? O sea, como que perdió credibilidad, luces apagadas, nadie va, o sea, entonces era una institución a la que él le ha tenido mucho, mucho cariño, ¿no? Y le ha puesto mucho de sí, de su esencia. Comentaba con mucha tristeza cómo estábamos viviendo estos tiempos complicados, ¿no? ¿Se fue triste tu papá entonces por el tema de la Defensoría? Así es, sí, muy triste. Caramba, mira tú. Bueno, en la mente de la gente, pero también tú debes sentir muchísimo orgullo. Hay mucha Así gente es. que habla de Rolando Villena y lo que hace es, si hubiera sombrero, se lo saca en muchas oportunidades, ¿no? Como hay gente que también habla mal en general. Pero Rolando Villena ha marcado un hito en la historia de Bolivia y nosotros queremos, no es un homenaje, reitero, recordarlo a este año de su partida, sigue siendo parte de la realidad nacional y ojalá que sus enseñanzas jamás cambien. ¿Qué deberíamos recordar? ¿Cómo deberíamos recordar desde tu corazoncito de hija a tu papi Rolando Villena? Como un hombre bueno, un hombre de fe, un hombre que era él, auténtico, ¿no? Él no tenía poses, él era como era siempre, no era activista de los derechos humanos durante la semana, por ejemplo, y los fines de semana se disfrazaba o se vestía de pastor evangélico, no, él era él, siempre, todo el tiempo.
Entonces, recordarlo como un hombre bueno, un hombre que ha sido usado por Dios, un instrumento que Dios ha puesto aquí en la tierra, ¿no? Para darnos esperanza, para darnos amor, y como un hombre que el día que murió se graduó. Eso fue su graduación, porque su propósito ya lo cumplió. El día que murió fue su graduación. Así es. ¿Por qué dices eso? ¿Cuál era su propósito ese día? Pasó mejor vida. El día cumplió. No tenía nada más que hacer aquí, y la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, Dios decidió que ese era su día y le dijo: hijo Rolandito, te vienes a mi lado y bueno, es tu graduación. Te graduaste con honores. Culminaste, cumpliste. Qué lindo, qué lindo. Andrea, te abrazamos con mucho cariño. Y abrazándote a ti, estamos abrazando a los genes de un gran hombre, don Rolando Villena. Gracias por ser parte de esta entrevista a un año. Sé que el nudo de tu garganta está ahí, lo controlas muy bien. Yo no podría, pero tú que andas en más conexión con él, dile que se lo extraña mucho, por favor. Gracias, gracias. Un abrazo muy grande, gracias por el tiempo, por recordar en este día a mi papi, y muchas gracias. Sentimos el cariño, los abrazamos de parte de mis hermanos y mío también. Reciban un abrazo nuestro y que Dios los bendiga mucho. Gracias. A un año de la partida de Rolando Villena, ex defensor del pueblo. A la pausa y volvemos ya en la parte final de Antes de Mediodía en Fides. Acompáñanos. Bien, hemos llegado al final de Antes de Mediodía. No nos queda más tiempo para decirle, por ejemplo, de que en La Hora del País tendrá noticias sobre la detención del ex jefe antidroga Maximiliano Dávila, por ejemplo. El hecho de la vacunación sigue circulando en el medio ambiente, que tenemos una baja en la tasa de contagios por esto del Omicron. Vamos a hablar de absolutamente esos temas, del asesinato del fin de semana y otras de las novedades que ha reflejado la realidad boliviana y ha sido recogida por nuestros periodistas de Fides. Les mando un abrazo a todos ustedes, les saluda John Arani a nombre de todo el equipo. Hasta mañana a las 10:10 con Antes de Mediodía. Saludos, bendiciones. Y a cantar el himno nacional a continuación.